Bien, avancemos a otros puntos. Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta el 10 de noviembre no habían 5.629 personas detenidas, de las cuales 3.981 son hombres, 861 mujeres, 634 menores de edad. Claro, ¿qué pasa con estos procesos judiciales? Han ocurrido vicios en las detenciones. De hecho, hay detenciones que han sido declaradas ilegales por los tribunales. También hay muchas dudas sobre lo que pasa con los detenidos por vandalismo o por saqueos. Bueno, vamos a ampliar esta información con Clarisa Muñoz, quien está con un entrevistado al respecto. Clarisa. Buenos días. Sí, hola Andrea, hola José Antonio, muy buenos días. El 4,2% del total de las detenciones en el país se han declarado ilegales desde el 18 de octubre en adelante. ¿Qué es lo que arriesga, por ejemplo, una persona que participó en un saqueo? ¿Qué es lo que arriesga a alguien que provocó un incendio? ¿Cuáles son las penas? ¿De qué estamos hablando acá para conversar de todos esos temas? Estamos aquí con Eduardo Gallardo, él es magistrado del 13º Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Cómo está, magistrado? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Cuéntanos un poco cómo está la situación. ¿Han aumentado tremendamente las detenciones? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes del Poder Judicial? Buenos días, antes que nada, gracias por la oportunidad de poder explicar lo que estamos haciendo. Evidentemente han aumentado exponencialmente en algunos días las detenciones. El país vive una situación extraordinaria, muy particular, y por lo tanto eso genera una mayor demanda, por así decirlo, al esfuerzo que estamos haciendo los tribunales por cumplir con nuestro rol. Pero yo creo que lo más importante de destacar es que, aún en el contexto de esta situación tan particular, el Poder Judicial y los jueces y las juezas han proveído a la ciudadanía de un servicio jurisdiccional a la altura de las circunstancias. Los tribunales han seguido funcionando, las audiencias se han hecho, se han resguardado los derechos fundamentales de las personas, se ha aplicado la ley y por lo tanto yo creo que ese es un síntoma de que en Chile existe un Estado de Derecho, un Poder Judicial que está funcionando y que está a la altura de las circunstancias. Ahora, magistrado, dentro de la calle se escuchan muchos reclamos de gente que dice que normalmente Carabineros toma detenido a personas que no están protagonizando saqueos, que no están protagonizando desmanes, sino que simplemente se están manifestando. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de eso desde el Poder Judicial? Yo creo que no le corresponde al Poder Judicial hacer un diagnóstico, una visión general y global de la eficacia de la policía en el control del orden público. Ese es un tema y es un desafío que tiene que asumir de la mejor manera posible, naturalmente, la autoridad política encargada de cumplir ese rol, que obviamente es el Ejecutivo, el Gobierno y no el Poder Judicial. Nosotros resolvemos casos concretos. En cada caso, en cada audiencia donde hay una persona de carne y hueso, lo que le corresponde hacer al juez o a la jueza es simplemente decir el derecho en ese caso. Pero ustedes, en base a su experiencia, a lo que han visto, ¿les ha pasado que no se aportan las pruebas suficientes como para poder probarle el delito a una persona en caso de las detenciones que se han llevado a cabo en los últimos días? Bueno, muchas veces en cualquier sistema de justicia penal, y el chileno no es la excepción, particularmente en esta situación tan excepcional, es evidente que en no pocas ocasiones los antecedentes o las evidencias no permiten muchas veces tomar decisiones que signifiquen, por ejemplo, decretar una prisión preventiva o decretar una medida cautelar. Pero eso tiene que ver con la lógica del sistema, en que el Estado, en este caso representado por el Ministerio Público, tiene que satisfacer ciertos estándares ante un tercero imparcial para poder satisfacer o obtener la pretensión que está planteando. Magistrado, José Antonio, no me le va a hacer una pregunta desde el... Adelante. Magistrado, muy buenos días. Estamos aquí con la Andrea Aristegui en el estudio. Uno entendería que los poderes del Estado en un Estado de Derecho son autónomos y un organismo como el Ministerio Público es autónomo, el Poder Judicial es autónomo, en fin, las policías, pero que se actúa coordinadamente, ¿no? Son todos brazos que trabajan por el orden público y por efectivamente el respeto de la ley y del Estado de Derecho. Por lo tanto, si las policías se ven sobrepasadas de alguna u otra manera o carecen de una estrategia o no pueden llevar adelante su labor o lo hacen vulnerando los derechos humanos, eso va a repercutir directa o indirectamente en el Poder Judicial. Entonces, conocer la opinión del Poder Judicial respecto a cómo están operando estos otros actores que se están haciendo cargo de la crisis, nos parece que es tremendamente importante. Muy bien, yo le insisto, nosotros los jueces intervenimos una vez que la situación que motiva el requerimiento de un tribunal ya se produjo normalmente, salvo en los casos en que debemos tutelar preventivamente las garantías, como es el amparo ante el juez de garantía. Y en ese contexto
La visión que yo le puedo dar es la visión del caso a caso, la visión concreta de lo que estamos viendo. En esta situación, yo creo que es importante destacarlo, los tribunales y los jueces y las juezas estamos, por así decirlo, en una situación de imparcialidad como terceros que observan que hay diversos intereses en juego o diversas pretensiones en juego que son ambas muy legítimas. Por un lado, la evidente necesidad por parte de la autoridad política, y yo creo que eso a cualquier persona en su sano juicio le interesa que funcione bien, de resguardar el orden público y restablecer algún grado sensato de paz social en el país, pero por otro lado, que el ejercicio de ese mandato constitucional y legal se haga con estricto apego a los derechos humanos fundamentales que establece nuestra Constitución, nuestra ley y los tratados internacionales celebrados por Chile sobre la materia. Y en ese contexto lo que tiene que hacer el juez es precisamente resolver caso a caso ese conflicto, esa tensión permanente que es inherente a cualquier Estado democrático de derecho. En último término, desde la perspectiva de la democracia, el rol del juez es resolver permanentemente esta tensión entre eficacia, entre orden, por un lado, y por otra, entre el resguardo y la tutela de los derechos fundamentales. Sí. Y en eso estamos comprometidos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Sí, quería consultarle respecto a si usted nos puede ayudar a entender un poco cuáles son los principales delitos que se están imputando a quienes están llegando detenidos, cuántas de esas detenciones realmente avanzan en un proceso. Entiendo que ha habido un número importante, de acuerdo a lo que sería la propia Defensoría Penal Pública, detenciones que han sido decretadas ilegales. Finalmente, ¿cuál está siendo la efectividad de las detenciones que están llegando a manos de los tribunales? A ver, en general, en el contexto de la situación que estamos viviendo, la enorme mayoría de las detenciones se están produciendo por el delito de robo en lugar no habitado, que tiene que ver con lo que se conoce coloquialmente como el saqueo. Y en ese caso, cada vez que hay detenidos por robo en lugar no habitado, se decide conforme al mérito del caso si hay antecedentes, primero, que justifican la detención, vale decir si la detención es legal, conforme a derecho, y segundo, si hay antecedentes eventualmente que justifiquen, por ejemplo, que el Ministerio Público solicite una medida cautelar que restrinja en algún sentido la libertad ambulatoria de la persona, que puede ir desde la cárcel, prisión preventiva, hasta medidas cautelares más laxas como la prohibición de acercarse al supermercado. En fin, ese es el núcleo duro, diría yo, de las detenciones que se están produciendo con ocasión de estos hechos. Lo otro son el caso de los desórdenes públicos y de los daños. Ahora, el problema está en que evidentemente en un contexto de participación en manifestaciones muchas veces masivas, donde hay mucha gente haciendo distintas cosas, no es fácil construir imputaciones. No es fácil muchas veces determinar y establecer qué estaba haciendo o en qué está involucrado específicamente la persona. Y eso, evidentemente, es un desafío importante para el Ministerio Público, que tiene que elegir, por así decirlo, muchas veces con pinzas los casos que están lo suficientemente, para decirlo coloquialmente, redondo y presentárselo al juez. Y, evidentemente, supone que en el tribunal tanto la defensa haga su trabajo y el juez fije estándares relevantes, sensatos, que permitan que los derechos de las personas que son detenidas se resguarden efectivamente. Ahora yo quiero hacer una precisión. A veces se instala esta posverdad de que se están declarando masivamente ilegales las detenciones. Eso no es así. La cifra no llega al 4%, según entiendo, que sí es cierto que es una cifra un poco superior a lo que normalmente se produce en un estado o en una situación de normalidad, que no llega al 1%. Pero eso es producto también de que hay muchas más detenciones y se producen en contexto y en una situación donde es más complejo y es más difícil muchas veces explicarle al juez efectivamente por qué está detenida una persona. Perfecto, sí, hemos estado y en realidad es bastante difícil determinar muchas veces en qué circunstancias ocurren estos delitos o poder identificar a los responsables. Lo importante sí es que la justicia está actuando y que se están garantizando los derechos humanos de todas las personas. Solo para precisar, ¿no? Es el presidente de la Corte Suprema el que habla del aumento de las detenciones ilegales en el contexto de este estallido social. Y de acuerdo a la información oficial, objetiva, los tribunales han desestimado casi el 8% de las aprehensiones, para corregir ese dato. Muchísimas gracias, Clarisa, y al magistrado también. Buenos días.